Ya estamos de vuelta en nuestro noticiero central de iNoticias a través de TVNet, que es tu imagen, tu voz, y desde el estudio central Miguel Ángel Montalva estamos dando inicio a la conversación del día de hoy. Estamos con todas las medidas de seguridad para respecto al distanciamiento con nuestro invitado, a la sanitización de nuestro medio ambiente. Está todo dado para que podamos conversar. Vamos a conversar con alguien que a los ojos de todos es invisible, pero al sentimiento tiene que ser muy visible. Él es director de Seguridad Pública de la ilustre Municipalidad de Osorno, don Jorge Moreno. Don Jorge, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo y qué gusto tenerlo acá. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Oye, don Jorge, es muy complicado, oiga, a ver, primero se suben, están las cámaras, no están las cámaras, están los móviles que uno de repente ve. ¿Es muy difícil coordinar eso? No, bueno, cuando uno tiene una cierta expertise dentro de lo que es seguridad, ¿Ya? no es difícil. El comienzo sí ha sido un poco difícil. ¿Por qué? Porque llevamos 3 años, yo era prefecto acá en la PDI, Ya. don Jaime de cierta forma me reclutó cuando fui llamado a retiro. Ya. Para que armara la dirección, porque la dirección no existía en el ámbito de la municipalidad. De seguridad ciudadana, Claro, todo eso. Claro. Algo similar a eso. Es que los inicios de la seguridad municipal comienzan con seguridad ciudadana. Ya. Y posterior, después pasó a ser seguridad pública, porque en realidad la seguridad ciudadana comienza, o sea, es un tema de definición. La seguridad ciudadana comienza desde la gente hacia lo público, y la seguridad pública de lo público hacia la gente. Entonces es un tema que es lo mismo prácticamente, o se usa como sinónimo, pero tiene pequeñas diferencias. Y don Jaime, aquí se inician los consejos comunales de seguridad pública. Osorno fue una de las ciudades que inician estos consejos, donde participan una cantidad importante de instituciones ligadas a la seguridad, el Ministerio Público, las policías, el COSOCI, aduana, SAC, varias entidades, gendarmería, etcétera. Representantes del Consejo Comunal también, o sea, el Consejo Municipal. Correcto. Y por ley, el presidente de ese consejo es el alcalde de cada una de las ciudades. Y él tiene la potestad, ¿no es cierto?, de crear, ¿no es cierto?, la figura del director de seguridad pública. Perfecto. Que es de exclusiva confianza de él. ¿Ya? Y de ahí nace esto en una conversación inicial que teníamos con don Jaime. Yo le presenté, ¿no es cierto?, una especie de borrador o un proyecto. Claro, de cómo es lo que tenía que exigirle al futuro director para crear esta dirección. Y bueno, él lo tuvo en su carpeta ahí hasta que después, no sé, tiempo después, yo soy llamado a retiro, ¿no es cierto?, después de 32 años de servicio, y él me pone el desafío de armar esto. Y yo obviamente que acepté. De hecho, ayer tuvimos reunión de directores con don Jaime en la despedida prácticamente de él, y le recordaba eso, tanto de la oportunidad laboral que me había dado como de este desafío que él está, en principio, está muy ganoso de que si realizara onda Las Condes y todo eso, pero involucra un sinfín de recursos que... Pero la versión más económica de Las Condes, porque no hay tantos recursos. No, claro, pero... Y cuando iniciamos, obviamente que yo armé todo el tema, pero nos encontramos con varias problemáticas. Se estaba gestionando una reestructuración de planta a nivel municipal. Correcto. Por ende no se podía también contratar muchas personas. Después, bueno, vino el estallido social y todo lo que tiene la pandemia, entonces... Pero logramos hacer algo, y con lo que yo quiero rescatar es que también lo logramos hacer con personal municipal. Que no tienen el perfil de seguridad, pero que sí le han puesto todo el empeño de hacer bien el trabajo. Y eso es rescatable porque me sorprendieron en algunos casos. Gratamente. Gratamente. Entonces eso es bueno. Lo ideal era haber comenzado, ¿no es cierto?, con el pie derecho, con una organización un poco más desarrollada. Pero es lo que nos tocó. A mí en la PDI me enseñaron a trabajar con pocos recursos o a improvisar en muchos casos, o de hecho a
a optimizar los recursos claro, que uno tiene. Entonces no fue difícil. Ya. Y el tema, ¿no es cierto? Dentro del proyecto estaba la unidad de televigilancia. Ya. Vamos a llegar a eso. Entonces, perdón que lo interrumpa, sí, don Jorge. De un tiempo a esta parte, ¿estamos más seguros los osorninos o nos sentimos un poco más inseguros? Yo creo que, una cosa es la percepción y otra cosa son las estadísticas reales, ¿ya? Por supuesto. Un tiempo a esta parte, yo digo los últimos 10 años, se ha valorado mucho el tema de la percepción de seguridad. Ya. Que no es precisamente a veces conteste con lo que realmente ocurre en la ciudad. Exactamente. Osorno en sí es hablemos antes de la pandemia, porque ahora las mediciones no son muy reales que podamos decir, ¿ya? Pero antes de la pandemia, es una de las ciudades más seguras del país. ¿Ya? Qué bueno. Está entre la segunda en algunos casos, la cuarta en otros, ¿ya? Conforme a la visión con que se mirara, claro. pero está ahí. Ya. Eso es primero que todo. Y eso es netamente en temas estadísticos. Correcto, ¿ya? Números. Correcto. Ya. Pero debido a todo este tema mediático de la propia gente, obviamente que Osorno no es el mismo de Osorno de hace 20 años atrás. No, entonces, por ende, la gente, su percepción es un poco diferente. ¿Ya? De que sí hay más, obviamente que hay más delincuencia, ¿ya? Ahora, mi análisis es que en realidad el problema no son los delincuentes locales, que sí existen obviamente, microtráfico y una serie de cosas, sino que el problema grave son los delincuentes que vienen de otras ciudades. Los que están migrando para acá. Que ingresan, cometen delitos. En esto las policías han hecho un buen trabajo, de cierta forma, el Ministerio Público igual. Recuerdo haber escuchado o haber sido testigo, ¿no es cierto?, de detenciones de sujetos de Santiago, de La Pintana, de San Miguel, de San Antonio, de Valdivia, de Puerto Montt, etcétera. Entonces uno sabe que porque esos delitos son los difíciles de investigar en sí. Porque el tipo entra, comete el ilícito y después desaparece. Entonces, y en base a eso, ¿no es cierto?, don Jaime Bertín, que era el alcalde, le dio prioridad a este tema de las cámaras. Correcto. Entremos a las cámaras. Me imagino cuántas cámaras hay acá, se puede dato o es salir ahí contar o dato público. El primer proyecto cuenta con 25 cámaras. 25 cámaras, ¿ya? Pero antes había un proyecto inicial que era financiado por el municipio, pero que lo manejaba Carabineros, que eran 16 cámaras que la mayoría están en el centro de la ciudad. Ya. Esa licitación terminaba ahora, este año. Entonces, nosotros comenzamos con la primera etapa de las 25 cámaras, las cuales ya están instaladas y están trabajando con monitoreo permanente en una sala de televigilancia. 24/7 ahí está. 24/7, ¿no es cierto?, con personal. ¿Ya? Y ahora entramos a una segunda etapa, que ya está en proceso de licitación, que con los mismos recursos que se gastaban en estas 16 cámaras, de las que tenía Carabineros, vamos a tratar de llegar o a superar las 30 cámaras más. Esto estamos hablando de superar las 50, 60 cámaras en todo Chile. O sea, perdón, en todo Osorno. Todo Osorno. Todo Osorno, tiene razón. Sí. Bueno, para los osorninos nuestro Osorno es Chile, así que no se haga problema, don Jorge. Pero ese es el tema. Yo sé que y en el ámbito de los recursos, en el plazo en que se desarrolla esto, que son 5 años, yo creo que es un buen gasto, por decirlo así. Yo creo que una inversión. Yo creo que una inversión. Correcto. Paralelamente a ello, nosotros también postulamos a una serie de proyectos que el gobierno entrega para que los municipios postulen. Y en eso también ya presentamos un par de proyectos que tienen que ver con portales de televigilancia, que también van a estar unidos, porque el concepto de nosotros es que el sistema nuestro es amigable con diferentes tipos de cámaras. Correcto. Entonces, de hecho, yo estuve en Las Condes viendo el tema de los lectores de placa patente. Entonces, eso también es lo que se viene en el sentido de poder, en los accesos principales, y ahí estamos pidiendo cotizaciones, porque obviamente los recursos que uno postula son recursos acotados que el gobierno puede generar.
de poder poner portales en los principales accesos a la ciudad. Y estos son en realidad portales que tienen, aparte de las cámaras, donde claro. Graban, ¿no es cierto?, el ingreso y salida de vehículos, también hay sensores que leen la patente. Correcto, y eso está conectado con una base de datos. Con una base de datos en caso de que tengan encargo por robo, pero también uno le puede conocer el historial del vehículo, a qué hora salió, a qué hora ingresó a la ciudad, etcétera. Si es muy recurrente, si no es recurrente, a lo mejor más adelante se podrían ingresar, hacerlo concatenar con los antecedentes que tiene el municipio en tránsito, por ejemplo, para saber quiénes son los osorninos que entran y quiénes no son osorninos y que entran igual a la ciudad. O sea, es un trabajo... Un trabajo de inteligencia eso, ¿eh? Obvio, claro. Un trabajo de inteligencia eso. Oiga, don Jorge, ¿y alguna anécdota que se pueda contar que han mostrado las cámaras por ahí? Mira, las intervenciones generalmente nosotros estamos bien coordinados con Carabineros. ¿Ya? Y cuando se detecta algún ilícito, inmediatamente se informa a Carabineros. ¿Ya? También ha ayudado al tema de las colisiones que existen. Todo. Correcto. Lo que muchos no saben es que nosotros tenemos 2 o 3 funcionarios monitoreando las 25 cámaras. Claro. Que eso a lo mejor puede que a alguno no le parezca suficiente, pero mientras la cámara no está siendo monitoreada en sí, o sea, no está siendo manipulada por el funcionario, tiene un proceso de giro, ¿no es cierto?, que graba... 360 grados o 180 nomás. No, 360. 360 grados. Mientras no se monitoree, ¿ya? ¿Se han hecho algunas intervenciones? Sí, se han hecho algunas intervenciones, se ha entregado mucha información. ¿Ya? Pero a términos anecdóticos, la verdad es que no me gustaría comentarlo porque... Pero pasan, se ven. Sí, por supuesto. Se ven. Por supuesto. Y me imagino que nuestros amigos, los traficantes de droga, también muy cuidadosos con esto. Mire, en determinados sectores... Amigos, entre comillas, no son amigos de nadie esa gente. Correcto. También hay un trabajo con la Brigada Antinarcóticos que nosotros, cuando nos solicitan información, se la entregamos. Tenemos un protocolo para acceso, obviamente coordinados con el Ministerio Público, porque todo tiene que ser en términos legales, por el valor de la prueba, ¿no? Porque a veces mucha gente sabe que choqué en tal calle y todo lo demás y necesito las imágenes. Entonces yo le digo, oye, pero perfecto, ¿hay un proceso judicial? Porque si hay un proceso judicial, solicítelo por intermedio de la autoridad que compete a eso, ya sea el juez de policía local o el Ministerio Público, ¿ya? Porque si no se pierde el valor de la prueba. Entonces después, en vez de creer estar haciendo un favor de aportar ese antecedente, un juez de garantía podía invalidar la prueba, y eso es peor. Claro, de todas maneras. En ese aspecto, tanto el encargado de la sala de monitoreo, que es Leonardo Castillo, y yo, como tenemos la experiencia en ese ámbito, podemos administrar bien esa situación, porque va en beneficio de la persona víctima o del afectado. De todas maneras. Oiga, don Jorge, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué le diría usted a nuestros ciudadanos de Osorno que se sientan seguros o no? Lo que nosotros, yo creo que el tema de la seguridad pública o seguridad ciudadana es un trabajo de todos los vecinos, no solamente de nosotros. Nosotros aportamos un granito de arena que generalmente va en apoyo de las policías, ¿ya? De las fiscalizaciones. Hay mucha gente para mucha gente es impopular las fiscalizaciones, el comercio ambulante, ¿ya? Porque los discursos siempre son los mismos, ¿ya? Que la falta de oportunidad, que la falta de trabajo, y eso yo por lo menos yo lo tengo ya investigado, sé quiénes son las familias que se apoderaron del centro de la ciudad, cuáles son sus estrategias. Ahí no hay una necesidad. Yo creo que en las ferias podría, sí, pero en ese ámbito no. O sea, y aparte de que, por ejemplo, ahora con el tema de las ayudas sociales, tú ves que tienen actividades informales que les generan bastantes recursos, versus que tienen acceso a toda la ayuda del Estado, quitándole posibilidades a personas que realmente la necesitan. Entonces, claro, para el conjunto de los ciudadanos
no, nosotros estamos haciendo una labor que no es pobrecita la gente, etcétera, y no están así. Correcto. Entonces, lo que le pido a los vecinos de Osorno es que primero confíen tanto en sus instituciones como las policías, el Ministerio Público, que están haciendo su pega. Sí. ¿Ya? Nosotros estamos comenzando a crecer y eso va a depender obviamente de la nueva administración, pero sí o sí, por lo menos ya a nivel gubernamental se está pensando en crear un Ministerio de Seguridad Pública, que eso tuvo que ser... Nosotros, ya quiero hablar como detective, nosotros lo esperábamos hace 20 años el Ministerio cuando nosotros pasamos de Defensa a Interior. Claro. Ya habían, me acuerdo yo, habían oficiales jefes que hablaban de que no, se debiera crearse un Ministerio de Seguridad Pública propio, porque salud, que era lo más importante, tenía educación, tenía que son claro, los pilares más fundamentales en el ámbito del Estado. Entonces, pero ahora ya se está creando eso. Yo sé que hay algunos candidatos presidenciales que van a tirar su caballito de batalla, como las policías comunales, que ya hay experiencia, no a nivel local, porque si nos comparamos con países vecinos no son las mejores experiencias, pero si nos comparamos a implementar policías comunales como ciudades europeas, por ejemplo, que sí se pueden hacer, yo creo que sería un muy buen nicho, porque les recuerdo, Carabinero abarcó mucho y está muy saturado con su de todas maneras. La PDI ya se ha hecho mucho más especializada. Por supuesto. Entonces hay un nicho de servicio que no se está cubriendo. Que son las faltas de incivilidades. Correcto. En ese nicho, yo creo que las direcciones de seguridad pública tienen mucho que aportar. Entonces, correcto, por ese lado, estamos en una ciudad tranquilidad, es tranquilo, en una ciudad que es segura, ¿ya? O sea, yo tengo amigos que vienen del norte de repente, que vamos a un pub y después nos vamos caminando hacia el departamento. Claro. Eso, hay ciudades que no se puede hacer. No, si eso lo sabemos los que vivimos en Santiago, lo sabemos. Exacto. Entonces, aprecian mucho la calidad de vida en la ciudad, debe ser una de las mejores del país, yo creo, ¿ya? Una opinión muy personal, pero conozco muchas ciudades del país. Entonces, la idea es colaborar. De todas maneras. Colaborar y apoyar. Y sabemos que los ciudadanos no están solos, sino también está don Jorge Moreno con toda su personal y todo el backup que tiene ahí para cuidarnos a nosotros. Don Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y nosotros vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con más iNoticias. No se separe.